con menos personal, menos dinero disponible, porque menos inversión, logró ganar la elección presidencial. Bueno, con esta pregunta vamos a conectarnos con Roberto Izurrieta, director de proyectos de la Universidad de George Washington. Izurrieta, es un gusto tenerte en el programa. Ok. Muy buenas noches. Tú eres un tipo que conoce de esto. Incluso yo leí una columna que publicaste en CNN en español, tú diciendo que no ganaba Clinton, sino que perdía Trump. O sea, tú mismo estabas viendo que Trump Inc. iba a perder. Sin embargo, vemos que ganó. ¿Cómo tú explicas que tienes una empresa Trump Inc. con menos plata, con menos dinero para publicidad, cuando Clinton metió una gran cantidad de dinero en publicidad, con más billetes? O sea, mientras Trump recibía $1, ella estaba recibiendo más de $2, esa empresa Clinton Inc. Sin embargo, perdió. ¿Dónde está la explicación? A ver, yo haría dos matices sin negar el argumento de la pregunta. Primero, en voto popular ganó Hillary Clinton, pierde la presidencia por el sistema de colegio electoral del cual podemos hablar. El problema bueno, pero ahora, la diferencia, Izurrieta, la diferencia es muy poca. Correcto. Y segundo, tú sabes muy bien que el voto popular también puede ser engañoso porque beneficia a los estados grandes, lo cual sería perjuicio a los estados pequeños. Por eso existe el voto electoral. Correcto. Pero eso lo podemos discutir en otro momento. Muy bien. Segundo, lo que tenemos también que analizar es cuánta plata gastaron los PAC. No tengo la cifra en este momento. Los PAC son estas mucho más Clinton. Sí, Clinton también gastó más que Trump. Sí, estoy de acuerdo. Sin lugar a dudas, cuando la corriente está a tu favor, no importa la plata que gastes, no te va a ayudar. Esa sería la primera lección. La segunda lección, y ahí me estoy adelantando al segundo punto, y es el tema de las encuestas. Cuando yo conversé, por ejemplo, con el publicista, uno de los publicistas de la campaña de Hillary Clinton, este es el problema. Si las encuestas se equivocan, la estrategia se equivoca. Entonces, el problema que tuvieron central es que la estrategia estuvo equivocada y no vio una serie de elementos porque la encuesta no lo advirtió. Punto uno. Punto dos, yo pongo en el mismo artículo que un elemento central para el triunfo de Donald Trump, y podemos definir 40 elementos, pero yo defino básicamente 3 elementos centrales, los más importantes, es lo que pasó con el FBI 10 días antes. La declaración del FBI sobre el tema de los emails cambió la dinámica, y cuando yo di la entrevista al día siguiente de la declaración del FBI, yo dije claramente, esto cambia totalmente la dinámica electoral. Los Estados Unidos no tienen experiencia para calcular el efecto que puede darse de una intervención en el sistema de justicia en la política, y probablemente no se dan cuenta lo grave y las implicaciones que va a tener este elemento. Entonces, eso ahora, Izurrieta, en ese punto, en septiembre, si no me equivoco, ya en septiembre, ya el 60% del votante sabía por quién iba a decidir. O sea, otros analistas dicen, es muy difícil que el caso de los emails iba a afectar, porque el que va pro Clinton va a irse pro Clinton, y el que está a favor de Trump va a irse a favor de Trump. Lo que no sabían las encuestas, lo que no sabían los demócratas, es que había un voto secreto que era el que estaba a favor de Trump, pero no lo quería decir porque había una campaña que algunos consideran discriminatoria contra un candidato que lo hicieron como el horror, Hitler, racista, llamado incluso por algunos demócratas. No te olvides el término que utilizó la candidata presidencial Hillary Clinton, los deplorables. Entonces, yo voy por otro lado. Aquí tengo un artículo que salió de Advertising Age y dice que no necesariamente el mejor candidato gana, sino el que mejor se mercadea. Y la diferencia entre Trump y Clinton es que Trump llevaba un mensaje sencillo, pero controversial, muy a la línea de lo que usó Obama en el 2008. O sea, ¿te acuerdas que era change that we can believe in? Cambio que nosotros podemos creer, para separarse de lo de Bush. Lo mismo usó Trump. Hay un descontento en la sociedad con la administración de Obama por todo lo que está pasando, pues resultado, vamos a capitalizar sobre eso. Sin embargo, el mensaje de Clinton era muy tradicional, lo cual no repercutió en la discusión política del país. ¿Qué dices tú? Al igual que Trump, me gusta la controversia, entonces yo sí haría algunas diferenciaciones. Siempre en esta campaña se supo
que el electorado, como ha estado en los últimos años y mucho más radical los últimos 10 años, ha estado el electorado norteamericano dividido básicamente mitad-mitad. Esto significa que la elección siempre lo define un 5% de los indecisos o de los votantes que pueden irse a un lado o al otro. Toda la plata que tú dices que gastaron, en última instancia tiene el objetivo de los indecisos. A los indecisos, por ejemplo, el tema de los emails les afecta. Pero si tú comparas el impacto que puede tener una publicidad en televisión versus la dinámica que produce, por ejemplo, la declaración del director del FBI, en mi opinión profesional, esto segundo es mucho más grave. Lo vimos en el Perú, una cosa totalmente muy similar. Aparece una declaración de un investigador de la DEA que dice que el jefe del partido, si mal no recuerdo, Keiko Fujimori, tenía una investigación secreta, lo cual era un absurdo. Si es secreta, ¿por qué lo dice? Y después aparece el Departamento de Estado clarificando que no se referían a Keiko Fujimori, que no tiene, pero el daño estaba hecho. Más o menos algo parecido pasó. Entonces, lo que quiero decir es que todo el esfuerzo electoral, sobre todo en este país, no está dedicado al 100% de los electores. Está dedicado a ese 5% que es volátil y va de un lado a otro. Y eso se afecta por la coyuntura y por la publicidad. Para cerrar esto, tengo estadísticas acá. El dinero que provenía fuera de los comités, te voy con los datos, cerca de 190 millones de dólares Clinton, cerca de 60 millones de dólares Trump. Sí. La señora Clinton recibió mucho más plata de los PAC y de mucha gente de mucha plata. Que eso lo vamos a discutir en otro momento porque hay que mostrarle a la gente que la señora Clinton recibió mucha más plata y de gente muy rica. Y Zurrieta, director de proyectos de la Universidad de George Washington. Como siempre es un gusto tenerte. Igualmente, un placer. Cuando regresemos a CNN